Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos en una nueva entrega, como siempre os digo. Y después de haber visto las conductas, las creencias, nuestros valores, principios, nos queda algo por ahí pendiente. Algo además que escuchamos a diario, que ya hemos venido adelantando. Y son las emociones. Nuestras emociones, tus emociones. Entonces, vamos a ello. ¿Qué son, ¿Qué son las emociones? Bueno, pues la definición literal de emoción es energía en movimiento. En este caso, para mí esa energía es energía que va dentro de nosotros mismos y nos mueve nuestro yo interno, nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. Para mí son la chispa que enciende todo lo que es nuestro entramado mental. Y es que, ¿qué me está contando esta, vale? Bueno, os he hecho un pequeño planning. Como veis, esto es todo lo que hemos ido viendo, nuestro iceberg, en el que arriba del todo pues están nuestras actitudes, las aptitudes, es decir, las aptitudes son las cualidades que nosotros tenemos, que hemos visto en el DAFO, las conductas, las creencias, hemos ido ondeando. Bueno, pues las emociones estarían a un lado. Es decir, el cómo interpretemos nosotros una emoción va a hacer que nuestras actitudes, nuestras creencias, demás respondan de una manera u otra. Vamos a la chispa. Imagínate, nosotros tenemos nuestra dinamita ahí puesta con nuestro cordoncito en el que la fórmula sería un pensamiento, ¿vale? Los pensamientos son las creencias, porque es lo que tenemos a modo interno. Un pensamiento más una conducta, un juego que hemos visto, no tiene por qué ser un juego, una conducta ya sea positiva o negativa, va a dar lugar a un sentimiento. El cómo luego yo me sienta según lo que he pensado y según el cómo me he comportado. A veces un pensamiento también me puede, solo un pensamiento me puede llevar a, a un sentimiento. A veces me puedo sentir mal por pensar ciertas cosas. Sin embargo, la conducta siempre va acompañada de un pensamiento previo o posterior para realizar esa conducta. Bien, pues lo que enciende esa fórmula, ¿vale? Nuestra dinamita, por eso yo llamo la chispa, es la emoción, ¿vale? Ya sea alegría, tristeza, miedo, según la forma en la que yo encienda esa dinamita, toda la fórmula va a ir de una manera u otra. Todo mi pensamiento, mis conductas y luego mi sentimiento va a ir encaminado de una manera u otra. ¿Vale? Entonces, como te digo, las emociones son neutras. ¿Vale? Además, hay 6 emociones básicas para que tú anotes, que son el miedo, que para mí, bueno, para mí y para todos los estudios, e incluso dicen que solo hay una, que del miedo vienen todas, determinados estudios. Bueno, pues a partir de el miedo, según unos o según otros, 6 emociones básicas, se genera todo: miedo, alegría, tristeza, sorpresa, enfado y asco. Esas son las 6 emociones básicas. De ahí ya luego surgen emociones secundarias, como la ira, que va un poco más allá, la vergüenza, etcétera, ¿vale? Como te digo, miedo, alegría, tristeza, enfado, sorpresa y asco. Eso para que tú lo anotes. Bien, pues todas estas emociones son neutras. Somos nosotros las que le damos un significado, ¿vale? Según nuestras creencias, como hemos hablado, nuestros pensamientos, nuestras conductas, y a partir de eso se va a encender todo el entramado mental. ¿Por qué son neutras? Bien, imagínate que nos encontramos un león en la calle. Bueno, pues como todo ser humano y según nuestros antepasados y nuestros instintos, nos va a salir una emoción de miedo.
Entonces, esa emoción de miedo va a crear en mí una creencia de, coño, esto es malo, me tengo que ir, perdón por el taco. Y de ahí también una conducta de escapar, de correr, de ir. Luego tendré un sentimiento de angustia, a lo mejor otro de adrenalina, ¿vale? Entonces, ese miedo que he creado es neutro, es mi entramado mental el que le da un significado según la persona u otra. Entonces, la primera fase es la de acoger la emoción y después, como os digo, según la forma de ser de cada uno, tendrá una interpretación en nosotros y una salida. Es muy bueno correr si he visto el león y que me haya entrado miedo, lo malo es que me haya entrado alegría y ir a jugar con él si está en medio de la calle y veo que viene a atacarme. Está bien creada la emoción. Lo malo sería si pasan 2 meses, 3 meses y yo sigo con ese sentimiento de miedo y salgo a la calle y me creo que me voy a encontrar un león y de ahí puedo crear un síndrome de estrés postraumático, imagínate. ¿Ves? Ahí la emoción ya ya ha dejado de cumplir su función. Lo mismo ocurre si fallece alguien. Es un ejemplo un poco... Pero bueno, es un ejemplo muy descriptivo. Si fallece alguien cercano a ti, es normal que sientas la emoción de tristeza y que tus conductas y tus pensamientos en ese momento vayan encaminados a esa emoción de tristeza. Lo malo es, pues igual, cuando han pasado 2 años y sigo sin superar esa emoción de tristeza y ese hecho que ha ocurrido. También no estaría bien traída la emoción si fallece alguien y siento alegría, alguien cercano a mí, o no aceptación. Entonces, las emociones están muy bien porque son las que gestionan nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, pero siempre tienen una utilidad, ¿vale? Es decir, tenemos que ver qué emoción siento porque va a hablar, nos va a decir mucho sobre nosotros, pero una vez que la utilidad de esa emoción ha caducado, por así decirlo, ya no es bueno sentir esa emoción según ese hecho, ¿vale? Entonces, eh, tenemos que sentir utilizar la emoción en función de que sea correcta. Lo que hablábamos del león, si nos paralizamos, el león nos va a comer. Lo mismo ocurre en nuestro entorno deportivo, ¿ves? Cuando yo os hablaba, si veo una trialera enorme, una cuesta enorme, me paralizo, me quedo ahí, pues ahí me voy a quedar a vivir, ¿vale? Si siento una emoción de miedo, el miedo está muy bien porque si lo sabemos utilizar nos va a impulsar a hacer cosas. Si de ese miedo yo digo, tengo que salir de aquí porque es lo que hay y subo esa cuesta, luego me va a generar en mí sentimientos de confianza, una emoción de alegría. O imagínate, no acabo una carrera, puedo sentir tristeza. Pero una vez yo analice esa tristeza, vea los motivos que ha pasado, es hora de ponerme a trabajar. O en la vida personal, una vez que yo ya he accedido a esa tristeza, es hora de perseverar con la vida, de seguir con mis objetivos y de seguir en movimiento. Por eso es energía en movimiento, no se nos puede quedar dentro una emoción. Entonces, esto es las emociones. Está muy bien la alegría, la tristeza, el miedo, pero a partir de ahí salir de ese miedo y el cómo, lo que os digo, el cómo enfrente la emoción me va a ayudar mucho o no posteriormente. Os voy a poner otro ejemplo para cerrar este capítulo que hago en mis sesiones presenciales. Tenemos a dos niños, imagínate, de unos 7 años, una habitación a oscuras, ¿vale? Ellos están con su madre y con su padre en casa, pero el niño está durmiendo solo en la habitación. A oscuras, se tiene que acostumbrar a la oscuridad. Y empieza a oír ruidos. Las persianas, gotas caer, imagínate. Y imagínate, como te decía, perdonadme que he tenido un problemilla con la cámara. Bueno, imagínate
eso, que los niños comienzan a oír gotas, ruidos, etcétera. Bueno, el primer niño tiene la capacidad ante esto de levantarse, abrir la persiana y decir, anda, joder, si era el agua que estaba cayendo, una rama que estaba chocando contra la ventana simplemente. Y de ahí salir de la emoción. Sin embargo, el otro niño comienza a recrearse en sus miedos, a tener más miedo, incluso a crear ruidos que no existen. Y así un día, otro, claro, porque si no nos enfrentamos al miedo, o a la emoción que sea, sobre todo al miedo, va a poder con nosotros. Entonces este niño al final coge un pequeño trauma y le cuesta mucho dormir. Tiene que dormir con sus padres. La emoción ha sido la misma. Los dos niños han sentido miedo. Sin embargo, la forma de actuar y el cómo salir de la emoción ha sido diferente. Uno ha podido salir de esa emoción y ha generado confianza. El otro no ha podido salir de la emoción. Sigue ahí con el miedo, genera estrés, ansiedad. De ahí viene la ansiedad también. Si queréis hablar conmigo de cualquier tema de ansiedad asociada al miedo, no tenéis más que decírmelo, ya que yo misma he pasado muchas épocas de ansiedad en mi vida y al final como se supera es enfrentándote a tus miedos. Porque si no nos enfrentamos a las emociones, al miedo, a la tristeza, a lo que sea, van a poder con nosotros, como os decía. Entonces veis como de una misma emoción que tiene su utilidad porque nos está avisando de algo. Tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestras emociones. Pero como os decía, cuando ya caduca esa utilidad de la emoción, hay que salir de ella y seguir con lo siguiente que sea de nuestra vida, con nuestro siguiente objetivo, con nuestra siguiente conducta o nuestro siguiente pensamiento, ¿vale? Entonces, en el siguiente vídeo, está además en los apuntes, os voy a explicar cómo podéis hacer una dinámica asociada a las emociones y que poco a poco os hagáis conscientes de ellas, de qué emociones tenéis a lo largo del día, de la semana, de los meses, qué emociones generáis, cómo os ayudan, cuáles os están entorpeciendo. Esto al final, veis, es autoconocimiento, tanto para el deporte como la vida, como todo, como os digo, ¿vale? Entonces, en el siguiente vídeo, en las dinámicas, vas a aprender a gestionar tus emociones o a comenzar a gestionarlas. Así que un saludo y que tengáis buen día.